Bueno, seguimos entonces con nuestro tercer taller. En este caso se titula Biomateriales en casa. Va a estar a cargo de Camila Castro Greenstein, que es directora de Etimo Biomateriales. Camila es emprendedora y diseñadora de biomateriales y superficies. Comenzó con Etimo investigando y produciendo biomateriales degradables a partir de residuos orgánicos. Entiendo que en un principio fueron gastronómicos como yerba, mate y café. Es participante del programa MAIMA Impacto LATAM 2021. Posee una beca de investigación del Fondo Metropolitano de las Artes, en específico la beca Creación para desarrollar bioarte en torno a materiales efímeros y el crecimiento de microorganismos. Es docente de comercialización y mercado 1 y 2 en la FADU UBA y ha participado también en ediciones anteriores de Puro Diseño y en nuestra propia plataforma nos había dado una presentación un poco más teórica. Hoy la tenemos nuevamente para que nos muestre eh, con una aplicación un poco más práctica lo que ella está desarrollando y haciendo. Bueno, Camila, bienvenida, te escuchamos. Hola Andrés, bueno, muchas gracias por invitar. Súper entusiasmante esta nueva propuesta de este año de traer un poco más a la práctica. Eh, la idea para hoy es un poco como entender un poco el proceso de realizar un biomaterial y que lo puedan hacer en sus casas. Sobre todo la propuesta para hoy es entender un poco estos biomateriales que son de base de almidón. Tal vez conocen las bolsas que se ven mucho en el mercado hoy en día, que son como estas bolsas que vemos acá, que son bolsas eh, que dicen, ¿no? Que son de base de almidón, que son una nueva propuesta más sustentable. Eh, y es una de las muchas alternativas que hay de biomateriales, ¿no? Los biomateriales se pueden realizar de diferentes maneras, viniendo de microorganismos, viniendo de las plantas, viniendo a partir del reciclado de orgánicos, por supuesto, y una de ellas también es el almidón. La propuesta es tratar de reproducir en nuestras casas un material que es similar, ¿no? a este material que es súper industrial, que lo encontramos muy industrializado hoy en día, eh, que va obviamente, ¿no? Hay una diferencia entre lo que se realiza en las casas y lo que genera una industria. Por supuesto que hay un traspaso, ¿no? Entre lo artesanal y lo industrial, pero hay muchas de las cualidades de estos materiales que se conservan, ¿no? Tanto en el que podemos realizar en nuestras casas, que sería un material como este, ¿no? O más grueso como este. Estos son materiales que son de almidón y van a ver que hay características que se mantienen con respecto a las bolsas industriales y algunas características que son diferentes, ¿no? Pero bueno, es un muy buen primer acercamiento a los biomateriales y es algo que se puede realizar en las casas para empezar a comprender de qué estamos hablando cuando hablamos de biomateriales. Lo primero sobre los biomateriales es que no hay un real consenso, ¿no? Si para clasificar un bioplástico en la categoría de bioplástico tiene que ser sí o sí que venga de recursos renovables, o que tenga que ser biodegradable o que tenga ambas características, ¿no? Hay algunos que dicen con que simplemente venga de los recursos renovables es suficiente, algunos dicen con que sea biodegradable es suficiente. Y otros, ¿no? Nos posicionamos un poco en el medio a decir, estaría bien que te cumpla con ambas categorías, justamente porque es una doble problemática que hay que abordar, ¿no? Es por eso que el traspaso, ¿no? de los bioplásticos buscan basarse en recursos renovables. Y dentro de los recursos renovables van a estar todos aquellos que se puedan regenerar a una velocidad igual o superior a nuestro uso. Esto quiere decir que si yo extraigo, por ejemplo, un almidón, yo pueda regenerar rápidamente ese mismo almidón, ¿no? Por eso, justamente los almidones es una de las bases principales de los bioplásticos hoy en día, porque son de fácil regeneración. Yo vuelvo a plantar mandioca, crecerá nueva mandioca mientras yo utilizo la mandioca que extraje.
Y los almidones tienen la maravilla de estar en muchísimas fuentes, ¿no? O sea, todas las legumbres, todos los tubérculos tienen almidones, entonces se pueden extraer de varias fuentes. Las principales fuentes de las cuales se extrae almidón para producir bioplástico son, por ejemplo, el maíz y la mandioca. Esto es por una cuestión de el tipo de almidón, que son mejores almidones para poder producir, son más plásticos, por así decirlo. Y por otro lado, porque hay más abundancia, ¿no? Es más fácil también de generar. Así que lo que vamos a producir es un almidón. Les quiero contar un poco cómo es el proceso de extracción de un almidón a partir de una mandioca. Justamente para poder vincularnos un poco sobre el uso de estos recursos, ¿no? Entender cómo es que llega, ¿no? Muy bonito usar almidones para hacer biomateriales, pero ¿qué pasa antes, no? O sea, siempre la gran pregunta para ponerse a producir biomateriales es un poco, bueno, ¿de qué están hechas las cosas? De qué materiales se extrajo, cuánto se usa, cómo se trata los ecosistemas. Entonces, entender el proceso de extracción del almidón me parece muy importante para poder dimensionar las cantidades de recursos que se utilizan para hacer, por ejemplo, una bolsa de almidón. Así que vamos a ponernos manos a la obra. Estos todos procesos que pueden hacer en su casa que obviamente son similares a los procesos industriales, tanto de la extracción de los almidones como de la fabricación de los bioplásticos. Así que vamos a ver. De una mandioca, voy a bajar pantalla. De una mandioca, lo que tenemos que hacer es primero pelarla y rallarla, ¿no? Cuando la pelamos y la rallamos, algo que voy a aclarar, todos estos procesos son procesos largos, llevan sus tiempos, sus días, así que siempre tengan paciencia. Y acá les traje algunos pasos adelantados para poder ir mostrándoles. De una mandioca, la pelamos, la rallamos de una manera que quede nada gruesa, eso no es importante, digamos, el tamaño. Y lo que vamos a hacer es vamos a sumergirlo en agua. Cuando lo sumergimos en agua, lo que empieza a pasar, y más si empezamos a escurrir, es que el almidón empieza a salir, ¿no? De la fibra de la mandioca. ¿Por qué usamos mandioca? Porque la mandioca tiene mucho almidón y es un almidón que tiene grandes porcentajes de amilopectina, que es la que nos importa a la hora de la plasticidad. Como ven, el agua se empieza a poner turbia, se va poniendo blanca. Ese agua empieza a tener el almidón en sí. Esto lo dejan reposar una noche, que empiece a liberar, ¿no? todo este almidón, o varias horas, ¿no? Si lo hacen a la mañana, hacen el siguiente paso a la noche. Y una vez que ya ven que el agua está bastante sucia, lo que van a hacer es filtrarlo. O sea, van a agarrar un pedazo de tela, van a colar todo y van a conservar sobre todo el líquido. ¿No? Acá está el líquido, ¿no? Ya sin la fibra. Recuerden que lo que nos importa es el agua. El agua es la que va a contener el almidón y no la fibra. Entonces, lo que nos va a quedar es este residuo de fibra de mandioca. Por supuesto que una vez que comprendemos cómo hacer materiales, podemos con esta misma fibra secarla e incorporarla para darle algún efecto a algún biomaterial. No se puede utilizar para comer porque ya no tiene almidón, por lo cual se va a volver muy dura, es simplemente fibra. Así que en realidad es un desperdicio que podríamos aprovechar e incorporar, pero ya no como un efecto plástico, o sea, ya no va a tener la capacidad de generar material, pero sí lo podemos poner como un efecto visual dentro de un biomaterial. Filtramos y nos va a quedar el agua turbia,
que lo que tenemos que lograr es que empiece a decantar. O sea, lo vamos a dejar reposar y en dejarlo reposar vamos a empezar a ver que se separa. En el fondo se empieza a separar el almidón y empieza a quedar un agua muy turbia y el fondo blanco que es el almidón. A esto lo que tenemos que hacer es empezar a desechar, ¿no? Todo voy a usar el de acá. Vamos a empezar a desechar todo lo que es el agua muy sutilmente, sin que se nos termine de ir, ¿no? Todo el almidón que queda en el fondo. ¿Qué es lo que nos queda acá? Esa como pasta, ahí lo voy a... Esta pasta es almidón. Lo que hacemos es dejarlo secar. Acá tiene agua todavía, está húmedo, entonces no podemos como usarlo del todo. Lo dejamos secar y lo que vamos a obtener, una vez que lo secamos, es el polvo de almidón. Lo rompemos y es exactamente el almidón que compramos. Este es el proceso que se hace para extraer el almidón de cualquier tubérculo. Lo podrían hacer con una papa, una batata, una mandioca. Yo siempre recomiendo para hacer biomateriales el almidón de mandioca, por lo cual el proceso para extraer el almidón lo hago con mandioca. Pero se puede hacer con cualquier cosa, sobre todo porque no siempre y no en todas partes se encuentra mandioca. ¿Por qué es interesante hacer este proceso? Es interesante entender que desde esta mandioca, que son 250 gramos, extraemos 20-25 gramos de almidón. Y eso es una muy bella experiencia para poder entender un poco y dimensionar los impactos o cómo es ese cultivo, ¿no? Que estamos utilizando, poder dimensionar el paso previo a la realización de un biomaterial. Pues siempre nos posicionamos, ¿no? Un poco en este rol de, bueno, queremos materiales que sean diferentes y nos importan los usos, nos importan las aplicaciones y a veces está bueno hacer el paso de irse un paso atrás y decir, bueno, a ver de dónde se extrae, cómo se extrae y cuánto se necesita de mandioca para tener esta bolsa, por ejemplo, de almidón. Este almidón lo pueden guardar en un frasco, lo pueden usar para cocinar tranquilamente si quisieran y lo pueden utilizar, por supuesto, para hacer biomateriales. Así que ahora vamos a hacer biomateriales. Es súper suave, ¿no? Es un almidón súper suavecito. Al principio obviamente queda como un bloquecito porque se seca y queda como un bloque, pero se va rompiendo y va quedando la harina que es. ¿Qué pasa a niveles industriales? A niveles industriales ese mismo almidón se lo modifica, una vez que se obtiene se lo modifica y para mejorarle ciertas características, ¿no? O sea, se le hacen algunos procesos posteriores al cultivo y a la extracción del almidón para que sea, por ejemplo, más resistente, para que sea un poco más, más estable a lo que es la humedad ambiente, que tenga mejor posibilidades de procesamiento, ¿no? O sea, en lo que tiene que ver con la conformación ya del bioplástico. Es por eso que nosotros vamos a encontrar diferencias entre este bioplástico que vamos a realizar y la bolsa comercial que nos encontramos, que es que estos almidones, cuando van a escalas industriales, son almidones que se han modificado. No son modificaciones que nosotros podamos realizar en nuestras casas, porque son modificaciones de laboratorios, de industrias, y modificaciones muchas veces químicas o muchas veces físicas. Pero hay un montón de otras características que son similares. Bien. ¿Estamos bien con respecto a cómo extraer almidón? Pasamos a lo que es hacer un biomaterial.
Aclaro, no es necesario sí o sí para hacer bioplástico hacer tu propio almidón. Pueden, si no consiguen, no logran hacer el proceso y demás, compran almidón de mandioca o almidón de maíz en cualquier lugar y lo fabrican. Recomiendo fuertemente, sobre todo para empezar a hacer biomateriales, usar almidón de mandioca porque el almidón de maíz tiene distinta composición y genera algunas dificultades en el secado, es más fácil de que haya errores y salga mal. Y como la frustración no es nuestro amigo, utilicemos almidón de mandioca. Bien. Entonces, paso de vuelta a la mesa. ¿Qué vamos a necesitar? Un cacharrito, en este caso voy a hacer muy pocas cantidades, que es más que nada para hacer una muestra, siempre se puede multiplicar y hacer más cantidades para hacer tamaños más grandes. Vamos a usar un cacharrito, cualquiera, no importa que lo usen para cocinar, estamos usando todas cosas que no son tóxicas, que no pasa nada y son todas comestibles, por ende pueden usar cualquier cacharrito que usen para cocinar en sus casas. Acá vamos a poner almidón, en este caso 10 gramos de almidón, ¿no? El almidón tiene la capacidad de volverse un plástico siempre que esté en contacto con agua y con temperatura. ¿No? Es un punto al cual tiene que llegar, que es un punto que llega cuando tiene agua y se llega a cierta temperatura. Por lo cual lo vamos a disolver en agua, que son 85 mililitros de agua. Revolvemos, tratamos de que no quede ningún grumo. Como todo proceso, siempre hay que ser ordenados, a tener las cosas medidas de antemano, que cada paso esté como limpio y resuelto, es decir, acá no quede ningún grumo, acá ya tenga resuelto, por ejemplo, tener cerca un molde que voy a utilizar. Ahora hablamos de qué tipos de moldes se pueden usar. Y a esto le vamos a agregar vinagre, le vamos a agregar vinagre, que van a ser 3 mililitros de vinagre, que el vinagre tiene la función de romper un poco más la estructura del almidón y permitir el ingreso de la glicerina. Es el único biomaterial al cual le tenemos que incorporar vinagre, pero es fundamental que lo hagamos. Son 3 mililitros, por lo cual recomiendo el uso de jeringas que se consiguen en cualquier farmacia para poder ser más precisos. En estas cosas la precisión es fundamental porque el material cambia muchísimo si yo pongo 3 o pongo 5 o puse 1. Entonces es necesario ser muy precisos y a su vez son materiales que son muy susceptibles también al ambiente, ¿no? O sea, si hay mucha humedad o si lo expuse al sol o no lo expuse al sol, por lo cual si no somos precisos en nuestras preparaciones, después no podemos saber si ciertos errores o resultados fueron por algo ambiental o por algo que hicimos nosotros. Entonces, ser muy precisos, siempre anotar todos los procesos que se hacen, todos los pasos que se fueron haciendo, lo más específicos posibles. 3 mililitros de vinagre. No va a pasar ningún efecto mágico, no pasa nada, no explota, no hace burbuja, nada. Es algo que es necesario que se incorpore, pero no vamos a ver ningún efecto ahora en este paso de la preparación, pero sí son efectos que se ven en el resultado final del material. Y luego vamos a incorporar 3 mililitros de glicerina. Glicerina vegetal. La glicerina vegetal es un subproducto de los aceites vegetales
Lo consiguen en tanto lugares de gastronomía, en farmacias también, en lugares de manualidades también. Se usa mucho para lo que es cosmética, para lo que es alimentos, por lo cual se puede conseguir en muchos lados y bueno, y viene una fuente vegetal, ¿no? Siempre todo lo que incorporamos a los biomateriales son todos materiales que sean biobasados, es decir, vengan de fuentes renovables y que sean biodegradables. En el momento en que yo incorporo algo que no tenga estas características, el material deja de ser 100% biobasado y 100% biodegradable, ¿no? Y empieza a ser un híbrido y una combinación. Por eso todo lo que incorporamos mantiene sus características. Vamos a incorporar 3 mililitros de glicerina. ¿Por qué 3? La glicerina le da flexibilidad al material. Si yo agrego más glicerina, va a ser un material más flexible. Si yo pongo menos glicerina, el material es más rígido. Sin embargo, siempre recomiendo como mínimo poner 1 mililitro de glicerina, porque un material que no tiene flexibilidad es demasiado frágil, ¿no? No tiene la capacidad de resistir un golpe, de ser manipulado con la mano, ¿no? Se craquela, se rompe, se disgrega. Entonces siempre un poco de flexibilidad tiene que tener. Si yo agrego 1, va a ser un material rígido. Si yo agrego 4 o 5, va a ser un material todavía más flexible. Agregando 3, es un material bastante flexible, como los que mostré antes, y ahora después vamos a ver el resultado. ¿Cómo son las proporciones, no? La proporción del vinagre siempre es en relación al almidón. O sea, para 10 de almidón, 3 de vinagre. Si yo aumento cantidad de almidón, aumento proporcionalmente la cantidad de vinagre. En cambio, esto, ¿no? La glicerina es un poco en función de lo que se quiera hacer. Si yo quisiera para esta misma preparación agregarle 5 mililitros de glicerina, puedo hacerlo, ¿no? Y sería 10 de almidón, 3 de vinagre, 5 de glicerina. Agrego la glicerina y mezclamos bien. De vuelta, esto no es un proceso que vayamos a notar algo acá, sino que es una cuestión de resultados. Sin ningún grumo, esto es líquido y esto es blanco, ¿no? Lo vamos a llevar al fuego. Un fuego bajo para poder ir controlando, sobre todo si es la primera vez que empezamos a hacer biomateriales y todavía no entendemos muy bien cómo es el proceso, trabajamos con un fuego bajo y lo vamos manejando. Un paso antes, moldes. Se pueden usar plásticos, se pueden usar metales, se pueden usar vidrio, se puede usar cualquier superficie. Tiene la capacidad de copiar muy bien la superficie, por lo cual se pueden usar algo que tenga alguna textura y se quiera copiar esa textura. Vamos a hacer una lámina. Estos materiales tardan bastante en secarse, por lo cual recomiendo hacer primero, para entender la materialidad, hacer láminas finitas y comprender un poco cómo es el secado, comprender los tiempos, los procesos y luego, en tal caso, pasar a querer hacer volumetrías, que ya necesita sí o sí de otras incorporaciones de materiales, ¿no? Pero para hacer un film podemos usar cualquier superficie. El bioplástico de almidón va a volverse muy viscoso, por lo cual se pueden usar tanto moldes que tengan borde, como también se podrían usar cualquier superficie, ya que como es muy viscoso, se puede mantener sobre la superficie. Entonces, a buscar superficies que se quieran copiar, que les parezcan interesantes y las pueden usar sobre vidrio, sobre plásticos que tengan, demás. No hace falta poner ningún desmoldante. Luego se separa, se saca la lámina con cuidado, despacio, pero no hace falta poner ningún tipo de desmoldante. Hay que tener el molde preparado porque el proceso de lo que va a pasar en el fuego es un proceso muy rápido. Entonces es necesario estar atentos, preparados y pudiendo estar presente en cada paso como corresponde.
Bien. Ahí leo el mensaje de moldes de silicona. Sí, se pueden. Totalmente. Bueno. Pasamos al fuego. ¿Qué vamos a estar buscando en el fuego? Esto, que es un líquido blanco, se va a empezar a espesar y se va a empezar a volver viscoso, ¿no? Va a empezar a generarse este punto que les contaba, al cual tiene que llegar, que es en el punto en el cual se vuelve plástico, ¿no? Se vuelve viscoso y se vuelve plástico. Va a pasarle dos cosas. Primero van a empezar a surgir algunos grumos, ¿no? Vamos a ver que surgen grumos. No lo saquen del fuego, es el proceso que tiene que suceder, es como que empieza a volverse viscoso de una manera despareja, y si seguimos revolviendo, eso que es la desparejo, en un momento se vuelve todo una pasta viscosa y cambia el color, pasa de ser blanco a ser más translúcido. Este es un proceso muy, muy rápido, ¿no? O sea, realmente es una curva bastante rápida. Y sucede antes, entre los 60 y los 85 grados. Sucede antes del punto de hervor. Estén revolviendo, estén atentos, porque es algo que realmente empieza a pasar algunos grumos y luego se empieza como a armar toda la pasta viscosa. Y en ese momento ya lo podemos sacar. En el momento en que vemos que está todo homogéneo, viscoso y más translúcido, ya es momento de sacarlo. Voy a esperar a que haya un momento de cuando empiece a haber un par de grumos y tratar de mostrarles ese punto para que no se asusten, digamos. ¿Qué pasa si yo no incorporo el vinagre? ¿No? Si yo no incorporo el vinagre, lo que va a pasar es que empieza a generarse algo muy parecido al engrudo que conocemos, ¿no? No se termina de generar esta idea, esta plasticidad. Y la glicerina no puede incorporarse del todo, y entonces al no poder incorporarse no termina de ser un material tan flexible. Existen otras bases, ¿no?, de biomateriales que funcionan de distintas formas, como son los gelificantes, por ejemplo, ¿no?, como la gelatina o el agar, que funcionan por gelificación y no por la viscosidad que genera el almidón. La verdad es que el almidón es muy particular. Este es un buen momento para anotar las cantidades. Las repito, son 10 gramos de almidón, 3 mililitros de vinagre y 3 mililitros de glicerina vegetal líquida. Ahí, voy a tratar de mostrarles, empieza a haber un poco de grumos, ¿no?, de manera muy despareja, unas diferencias de colores, un poco de una textura un poquito más viscosa, pero todavía les falta. Sigo revolviendo para que se homogenice. Y ya está el material listo. Como vieron, desde que apareció el primer grumo a que todo se volvió viscoso, pasaron nada, muy pocos segundos. Por eso hay que estar atentos. Voy a volcar este material y van a ver que es súper viscoso y mucho más transparente de lo que era cuando lo puse, que era un líquido blanco, ¿no?
Bien. Esto, que como ven es súper viscoso, lo tengo que esparcir. Y lo pueden esparcir esto, ¿no? O sea, o llenando un molde, como pasa acá, ¿no? Que va a tener cierto espesor. O lo pueden hacer bastante más finito sobre cualquier superficie que no tenga bordes, ¿no? Y que quede una lámina mucho más finita. Ahora les muestro la diferencia de grosores. Si lo hacen sobre alguna superficie lisa, pueden ponerse tal vez 2 varillas a los costados para que haga de guía, ¿no? Y pasarle con una espátula. El material se va acomodando por sí solo también, ¿no? O sea, luego va decantando y va acomodando sobre las irregularidades. Y esto lo dejamos secar. Como ven, se le generan algunas burbujitas. No interfieran en el material, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, terminado un material, tiene todavía las burbujas y no le pasa absolutamente nada. Si quieren la pueden ir como sacando con alguna aguja, pero la verdad es que es un efecto re lindo y no genera ningún impedimento. Las burbujas se generan porque cuando revolvemos entra el aire. También se puede trabajar en revolver, que es indispensable, pero revolver con un poco más de sutileza van a generar menos burbujas. Esto hay que dejarlo secar, y hay que dejarlo secar días, ¿no? Tarda bastante en secarse. Sobre todo a mayor espesor, más va a tardar en secarse, ¿no? Si yo hago una lámina mucho más finita, va a tardar tal vez un día en secarse. No lo levanten del molde, dejen que se seque, que haga solo el proceso. Y se lo puede acelerar el proceso de secado. Sin embargo, hay que tener cuidado de no exponerlo a fuentes de calor demasiado rápido, demasiado brusco. Entonces, sí o sí, un día en temperatura ambiente y tal vez al segundo día lo pueden poner, por ejemplo, al sol o cerca de una estufa o cerca de un caloventor. Nunca nada que supere los 85 grados porque esa es la resistencia térmica que tiene este material, entonces después de los 85 grados se empieza a derretir. Pero por eso, dejarlo a temperatura ambiente, esperar que se seque, tiene una ventana con sol, al segundo día exponerle un poco al sol e ir acelerando el proceso. Este material se va a reducir, ¿no? Todo el agua que nosotros incorporamos para poder llegar a este punto se va a evaporar. Entonces, no lo tapen, no lo metan adentro de un cajón, no lo metan en ningún lugar, en una caja, dejen que pueda evaporar todo el agua. Y eso va a generar también que se reduzca en espesor, ¿no? Todo el agua que tiene este material, estos 85 mililitros, ahora se van a evaporar y va a perder entonces el espesor. Eso es algo que es importante, sobre todo para calcular si yo quiero un material que tenga 1 milímetro, saber que posiblemente tenga que llenar el molde 2 milímetros para que cuando se seque se reduzca y quede al espesor que yo quiero. Lo dejan secar y van a tener resultados como este. Este, por ejemplo, es un poco más grueso, ¿no? Este es, por ejemplo, de este tamaño, que ya tiene un cierto borde, ¿no? Que tiene medio centímetro, que hemos llenado un molde de medio centímetro más o menos. Y es translúcido, es bastante como aterciopelado. Eso es una característica muy similar con las bolsas de plástico de almidón, ¿no? De estas bolsas, que ven que son como aterciopeladas y si alguna vez se las encontró en el mercado, tienen como una textura más suave, ¿no? Y este color un poco más opaco y menos transparente. Esas son características que tienen por igual los materiales más hechos artesanalmente y los industriales. Este, por ejemplo, es una lámina un poco más finita, por lo cual es más translúcida todavía. La flexibilidad es la misma porque la cantidad de glicerina
es la misma, solamente que acá tiene más cantidad. Si hacen láminas así mucho más finitas, se secan más rápido. Y lo pueden hacer sobre cualquier superficie que no tenga borde, ¿no? No necesitamos un molde con borde. Y queda un film súper interesante para hacer envoltorios, para hacer bolsas, por ejemplo, ¿no? O sea, se puede empezar a experimentar, a hacer, llevar esto a algún producto. Algo que tienen en común, ¿no? Estos biomateriales, tanto los artesanales como los industriales, es que no son 100% herméticos. Es decir, permiten pasar la humedad ambiente. Por eso no encontramos ni en escalas industriales envoltorios, por ejemplo, para un paquete de papas fritas, para un paquete de galletitas, porque se humedecerían todas, ¿no? Entonces los encontramos para bolsas de compras, en cafeterías cuando nos estamos llevando algo para comer, pero es inmediato, para artículos congelados y ese tipo de cosas. Porque esa es una característica que aunque se modifique al almidón, sin embargo, no se lo puede modificar tanto, ¿no? Entonces no son herméticas, no son 100% impermeables, y esa misma susceptibilidad que tienen a la humedad ambiente lo vamos a notar mucho en nuestros biomateriales cuando estén terminados los que estamos haciendo así, de esta manera, porque es posible que encuentren variaciones en textura los días de mucha humedad y los días de menos humedad, ¿no? O sea, es decir, en relación entre estas bolsas y estos materiales es que estos son más susceptibles todavía a la humedad ambiente y podemos llegar a verle diferencias según el día, ¿no? O sea, según la humedad que haya y demás. Diferencias que va a hacer que estén un poco más maleables, menos maleables, no se van a derretir, no les va a pasar absolutamente nada. Pero bueno, es esta idea de que hay características que si bien se pueden mejorar en escalas industriales, hay ciertas características que son de los polímeros en sí, ¿no? O sea, el almidón tiene esta conformación y no hay como mucho más que se pueda hacer, ¿no? Entonces, también toda la incorporación de estos nuevos materiales y de los biomateriales tienen que venir acompañados con nuevas búsquedas de usos, ¿no? Nuevas búsquedas de experiencias de uso. No podemos esperar que un bioplástico de almidón tenga exactamente las mismas características que el plástico convencional. Tiene otras, tiene sus cualidades y tiene muchísimas posibilidades de aplicaciones beneficiosas y que pueden ayudar muchísimo a bajar el uso de los plásticos, pero tiene ciertas características específicas, ¿no? Y por eso también pasa que encontramos aplicadas en ciertos productos y en otros todavía no se pueden aplicar, ¿no? ¿Alguna duda sobre el proceso, sobre los bioplásticos? Como contaba, hay muchos tipos de bioplásticos y muchísimas posibilidades y cada bioplástico y cada biomaterial tiene sus propias características y sus propias posibilidades de aplicación. Esta es una breve experiencia para que conozcan. A ver, ahí leo. Creo que estás muteado. Perdón, ahí está. No me he dado cuenta. Ahí Alicia Di Fede pregunta si se puede lavar. Bueno, son hidrofóbicos a un 70%, es decir, no son impermeables, que sería que sean al 100%. Esto quiere decir que si los mojamos con agua, no les va a pasar nada, o sea, si se cae un poco de agua no pasa nada, se vuelven a secar, pueden llegar a perder un poco su forma si se mojaron mucho. Si lo dejamos sumergido en agua por días, se van a empezar a deshacer, ¿no? Entonces son susceptibles, no es inmediato. Me parece una buena comparación siempre de los biomateriales con respecto a la resistencia al agua, de ponerlos como casi como si fuese un cartón, ¿no? O sea, o la experiencia que tenemos con el cartón. Son materiales muy distintos, pero
El cartón, si le cae un poco de agua y lo secás, no pasa nada. Ahora lo dejaste bajo la Mm. lluvia un día entero y se va a desarmar por completo, ¿no? Entonces, para que entendamos un poco la familia de los materiales más orgánicos, son susceptibles, no son para nada resistentes, digamos, tienen sus resistencias. Sí, sí, se comporta como un material, bueno, justamente por eso es biodegradable, ¿no? Eso es lo que les da su gracia. Por acá preguntaban antes, Cintia preguntaba, ¿los biomateriales hechos con agar o alginato también se pueden secar al sol? Preguntaron antes. Sí, sí, son materiales Ok. que todos, los de agar, alginato y almidones tienen resistencia hasta 80-85 grados, entonces se pueden secar al sol, siempre cuidando la curva de calor que se le da, no hacer golpes muy bruscos y siempre también al sol o, por ejemplo, en estufas, controlando que no pase más de esa temperatura, se puede acelerar. Siempre anotando todos los procesos que se hagan, cuánto tiempo al sol estuvo o a qué temperatura una estufa estuvo, sobre todo para poder después Repetir. volver a generar, ¿no? Los procesos. Sí, ahí pregunta, ahí aclara Alicia que lo preguntaba por si se podía usar como film para cubrir comida. Claro, vos dijiste que sí, que se podría después, ¿no? Supongo que se lava Sí, 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 sí. y que sea Eh, mucho tiempo en el agua. es un poco esto, ¿no? Repensar un poco el uso. Tal vez no sería, es tal vez como, bueno, por ejemplo, las que son de paños encerados, también empieza a perder la cera, ¿no? Con el paso del tiempo. Tal vez esto es un poco menor, pero estaría entre ser algo 100% descartable y ser algo un poco más reutilizable. Está Eh, como en el medio. Recuerdo que tampoco son 100% herméticos, entonces si les sobraron papas fritas de un cumpleaños y las quieren guardar dentro de algo de almidón, no lo hagan, ni con la bolsa ni con la bolsa industrial de almidón, ni con una artesanal. No, no Claro, funcionaría. después no van a estar tan buenas como al No. principio. Es más, la Acá bolsa preguntan, que tengo de almidón, perdón, tengo sí, una bolsa, la primera bolsa de almidón que alguien me trajo, me dijo, toma, esto es para vos, fue mi papá que fue a comprar pan, guardó el pan adentro de esa bolsa y cuando fue al día siguiente el pan estaba duro y dijo, pará, ¿y claro, esta bolsa de qué es? Y me la trajo y me vino a preguntar a mí, che, ¿qué pasó acá? ¿Por qué guardé pan y al día siguiente estaba duro, no? Y ahí dije, no, es una bolsa de almidón y empezamos a entender. Entonces, también es entender que estos materiales necesitan un acompañamiento en los usos, en los hábitos, en el tipo de consumo, ¿no? Hay como que es un trabajo en distintos. equipo. Ahí preguntaban la proporción de almidón más vinagre más glicerina, ¿cómo sería a mayor escala? Sigue esa relación 10-3, ¿no? Que vos decías. Sí. Si queremos hacer, o sea, así, la receta que pasé, que era 10, 3 y 3, con 85 mililitros de agua, da como resultado los materiales que les mostré. Si quieren hacer eso, pero en mayor cantidad, tienen que multiplicar por veces. Y el que pueden modificar es la cantidad de glicerina, según si quieren que algo sea un poquito más flexible o un poco más rígido. Ahí también preguntaba Rocío si se puede coser, si existen hilos biodegradables, por ejemplo. Se puede coser, es como un plástico, ¿no? Que se va rompiendo un poco, ¿no? Como cualquier plástico, ¿no? En eso tienen características muy similares. Es incluso menos resistente que un plástico convencional, Claro. pero se puede coser tranquilamente. Lo que digo es, tal vez no es para cargar 40 kilos. Eh, y existen algunos hilos degradables, el tema es que, como digo, ¿no? Son polímeros, o sea, son composiciones que son menos resistentes que el plástico y menos resistentes que otras fibras, por ende son más frágiles, ¿no? Entonces, bueno, depende mucho de donde se quiera aplicar. Entiendo, entiendo. Y acá también preguntaban, ¿qué durabilidad tiene aproximadamente? Esa es una pregunta que me encanta porque eh, la durabilidad de un material depende y está totalmente vinculada al uso que se le dé. O sea, es Mm. una respuesta, es una pregunta que no tiene respuesta inmediata, ¿no? O sea, no es lo mismo, pero esto con cualquier material, ¿no? No es lo mismo
algo que ejerce una fuerza, o que tiene roce, o que está en la intemperie, o está en un interior, o se lava o no se lava, se le pasa un paño seco y listo, ¿no? Es muy distinta la pregunta de la durabilidad de la biodegradabilidad de un material. En cuanto a la durabilidad, siempre hay que pensar en dónde se va a aplicar y cuál va a ser ese uso. Por sí, el material dura, digamos, yo tengo materiales de años, ¿no? Que si no se los somete a ninguna fuerza, digamos, duran. Obviamente que son susceptibles tanto el agua, ¿no? Como la humedad, como el sol, los van degradando. Entonces, sí, con el paso de los años hay cierta diferencia, pero después en realidad está totalmente vinculado a cómo se utiliza ese material para poder responder la durabilidad. Y la biodegradabilidad, para que un material se considere biodegradable, sí o sí tiene que descomponerse en menos de 180 días en un sustrato. Ese sustrato puede ser un compost, puede ser tierra o puede ser agua y que no altere a los ecosistemas. Cuando un material cumple con esos requisitos, se lo considera un material biodegradable, ¿no? Entonces ahí la diferencia entre la durabilidad y la biodegradabilidad. Perfecto. Y yo la última que te agrego, ¿qué pasa si uno le quisiera dar color a este plástico? Ahí como... Se puede colorear y se puede unir con todo el mundo de los tintes naturales, que por ejemplo la industria textil trabaja un montón. Proveniente, por ejemplo, también de residuos, por ejemplo, la cáscara de cebolla, las cáscaras de la remolacha, y la yerba, el café, ¿no? Todas van a dar color. Ya que incorporamos agua para hacer esta preparación, ¿no? Y incorporamos 85 mililitros de agua, yo recomiendo que ahí se incorpore el tinte, es decir, cambiar el agua por un agua que ya tenga color. Muchas veces cuando se extrae el tinte de, por ejemplo, las cáscaras de cebolla, se genera un agua coloreada, ¿no? Ese es como el tinte natural. Entonces, es cambiar ese agua por un agua con color. Siempre utilizar tintes que sean naturales, porque si no cambiamos la composición de nuestro material, y si cambiamos la composición de nuestro material, ya hay que ver si es 100% biodegradable o no, o si en algún punto eso es tóxico o eso no es tóxico, o en algún punto eso no es biobasado, ¿no? O sea, todo lo que incorporemos hace a nuestro material. Claro, le cambia el destino. Bueno, buenísimo. Sí. No, y la otra cosa es que se pueden incorporar materias orgánicas, que es lo que, por ejemplo, desde Timo hacemos, que justamente incorporar residuos para generar nuevas características de materiales, y eso también es todo un mundo de posibilidades, ya incorporar materia y no solo color, ¿no? Y ahí ya empieza a haber características, propiedades, texturas que van a cambiar. Claro, esto que decías, por ejemplo, se le podría incorporar algo del residuo que quedaba al principio de la mandioca, ¿no? Esa fibra, que le podría dar como algo entre otros. Sí. Por ejemplo, si a este mismo material incorporáramos esa fibra y lo incorporamos en en cantidades grandes, posiblemente tengamos un material bastante rígido, porque la fibra de la mandioca es bastante rígida. En ese caso, lo que sí hay que hacer siempre es primero secar cualquier fibra o cualquier cosa que se quiera incorporar e incorporarlo seco al material, ¿no? Porque si no, se excede. Pero le agrega una humedad extra. Bueno, muy interesante. La verdad que me sentía como momentos como en una clase de química o de física, no sé, como una cosa así que la verdad que es muy lindo ver el proceso y te da ganas de hacerlo, digo, como me da ganas de tener acá una mandioca y empezar a probar qué pasa. Así que, bueno, te agradecemos mucho. No sé si querés pasar tus redes o cómo, si te quieren seguir, ver más de lo que haces, si querés dejarles ahí en el chat. Sí, ahí pongo en el chat, dejé la receta base. Y, perdón, ahí voy. Bueno, ahí tienen la web para ver un poco lo que hacemos y el Instagram, el Instagram y el Facebook, que es timo.biomateriales, y ahí pueden ver un poco todas las experiencias que se han hecho y al mismo tiempo ahí hay cursos siempre sobre hacer biomateriales. Hay un curso 100% online para hacer a su tiempo, a su ritmo.
siempre trabajando desde los laboratorios de nuestras casas, que son las cocinas, que fue la primera transformación de la materia que hizo el ser humano fue cocinar, así que es un laboratorio donde surgen muchos procesos que luego se llevan a escala. Así que invito a explorar las cocinas, nuestros residuos y las posibilidades que nos da el mundo de lo orgánico. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Camila, un placer nuevamente. Y bueno, desde Domus Lab te agradecemos haber estado presente. Y bueno, ahora los que nos están viendo, nos queda el último taller. Ahora en instantes nos volvemos a encontrar. Buenísimo, muchas gracias Andrés por llamarme y un placer participar y espero que se pongan a experimentar. Dale, sí, hacia allá vamos. Saludos.